Bueno, le agradecemos al coordinador de los diputados del PAN y hasta hace poco presidente del PAN, Ricardo Anaya, que esté hoy con nosotros. Gusto de saludarte, Ricardo, buen día. Ciro, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad, un saludo al auditorio. Que baje la gasolina, presentaste hace unos días, el lunes, ¿no? ¿O ayer? ¿Cuándo fue? Sí, ayer. Ayer presentaste un cuadro comparativo, el precio del petróleo ha bajado 53%, ¿qué? ¿En el último año? De junio a la fecha. Para acá. En varios países, aquí tomas el caso de Estados Unidos, de Panamá, también ha bajado el precio de la gasolina, y en México sube. Ahí haces un comparativo de precios, de cómo ha subido el precio de la gasolina magna, y todo esto para llegar a la conclusión de que ya bajó el petróleo, que baje la gasolina. Así es, Ciro, es un planteamiento muy responsable el que estamos haciendo. Hay que recordar que el petróleo efectivamente ha bajado 53% solo de junio a la fecha, es decir, hoy vale menos de la mitad de un barril de petróleo de lo que costaba en junio del año pasado. ¿Qué está sucediendo en el resto del mundo? Y no nos vayamos muy lejos, vamos a nuestra frontera norte y a nuestra frontera sur, Estados Unidos y Guatemala. Solo en los últimos 3 meses el precio de la gasolina ha bajado casi 20%. Otros casos, efectivamente, Costa Rica, Panamá, ha bajado casi 30%. Y tiene sentido, porque la materia prima básica para hacer la gasolina es el petróleo, y en el mundo lo que está ocurriendo es que en la medida en la que baja el precio del petróleo, baja el precio de la gasolina. Pero en México hay un tema que es particularmente delicado, Ciro. Hay que recordar que aunque somos grandes productores de petróleo, no tenemos la capacidad de refinar todo nuestro petróleo, es decir, de convertirlo en gasolina. Más de la mitad de la gasolina que se vende en nuestro país la compra el gobierno mexicano en Estados Unidos y se importa a México. ¿A cuánto está comprando el litro de gasolina el gobierno mexicano en Estados Unidos? Más o menos a 8 pesos. ¿Y a cuánto está revendiendo ese mismo litro de gasolina en territorio nacional el gobierno mexicano? A casi 14 pesos. Es decir, la diferencia entre el precio al que están comprando la gasolina y al que la están revendiendo en México es de 70%. A nosotros nos parece que esto no es razonable y que además no había ocurrido esta circunstancia. Si uno revisa el histórico y nos vamos a todo el sexenio anterior, jamás ocurrió un diferencial de precios tan importante entre el precio de la gasolina en Estados Unidos con el precio de la gasolina en México. Y claro, esto no había ocurrido porque el precio del petróleo se había mantenido en niveles muy elevados. No había ocurrido lo que ahora, y por cierto nadie esperaba, que el precio del petróleo se desplomara a la mitad, Ciro. Bueno, ahora, ¿a quién le estás dirigiendo esto de que baje la gasolina? ¿A quién le estás hablando? ¿Tiene que ser a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Energía? Sí, por supuesto. ¿A la Presidencia de la República? Por supuesto al gobierno federal, con 2 razones. La primera razón, y es cierto, aquí hay visiones francamente encontradas. Lo que el gobierno ha estado haciendo y por lo tanto diciendo es: aumentemos los impuestos. Con la reforma fiscal aumentaron el IVA, aumentaron el impuesto sobre la renta, mantienen alto el precio de la gasolina para que el gobierno tenga más recursos para gastar. Y los panistas tenemos una visión diametralmente opuesta. Lo que nosotros hemos venido planteando insistentemente es: necesitamos una contrarreforma fiscal para bajar los impuestos, bajar el IVA, bajar el impuesto sobre la renta, que baje el precio de la gasolina, y lo que nosotros sostenemos, y que además tiene un fundamento importante, es que esto permitiría reactivar la economía, que crezca la economía, que se generen empleos y que por añadidura el gobierno pueda tener más ingresos, no al revés. El propio Fondo Monetario Internacional ha estimado que una disminución del 50% en el precio del petróleo puede representar un crecimiento del PIB mundial de hasta 1% adicional. Es decir, es cierto que para las industrias que son intensivas en consumo de energía, si baja el precio del petróleo y por lo tanto de los combustibles derivados como es la gasolina, pues se hacen mucho más productivas y más competitivas. Ahora debo decir algo, Ciro, no vas a convencer a Luis Videgaray, ¿eh? Entiendo, de él lo que necesita son recursos donde sea. Escuché sus declaraciones. Debo decir, hay una buena noticia para la gente. Afortunadamente, de 2018 hacia adelante, el precio de la gasolina se va a estar ya rigiendo por las leyes de la oferta y la demanda. Es decir, no van a suceder estos disparates en donde en nuestra frontera norte y nuestra frontera sur la gasolina esté muchísimo más barata que en México. Va a dejar de ocurrir esto, de que se desplome el precio del petróleo y la gasolina nos siga costando igual.
Nuestro llamado es a que en este momento de crisis económica el gobierno reaccione y establezca una estrategia distinta. Sí es preocupante, Ciro, sale hace unos días el secretario del Trabajo a decir se van a generar 250,000 empleos menos. La economía no está creciendo ni la mitad de lo que crecía a finales del sexenio anterior. El dólar ya está tocando prácticamente los 16 pesos en un máximo histórico. Es decir, no está funcionando. Quizá lo haga en 40 minutos que abran los mercados. Sí, perdón. Bueno, no está funcionando esta estrategia de aumentar IVA, impuestos sobre la renta, mantener la gasolina alta. No todo es recaudación. Lo que hoy necesita el país es un alivio, un respiro. Una contrarreforma fiscal que bajen los impuestos, que bajen los combustibles, que la gente tenga mayor poder de compra, que se reactive la economía, quitarle cargas a la industria, quitarle cargas a quienes generan los empleos. Esa es la visión que tenemos en el PAN y por supuesto el llamado es al gobierno federal para que tome esta medida que ciertamente a partir de 2018 estarán obligados. Hoy sigue siendo una potestad del gobierno federal, está en sus manos tomar esta decisión y me parece que el mensaje es muy simple. Si bajó el precio del petróleo, debe bajar el precio de la gasolina. ¿A cuánto debe bajar el litro de Magna? ¿A cuánto debe bajar el litro de Premium? Bueno, una muy buena referencia es a cuánto está comprando el gobierno lo que está revendiendo en México. En la zona Golfo, el precio de referencia en Estados Unidos hoy es más o menos de 8 pesos el litro de Magna, de Premium. De tal manera que sería razonable que rondara por esos precios. No, pero ¿te imaginas? Bueno, ¿te imaginas? Ciro, ¿qué ha ocurrido en los últimos 3 meses? 8 pesos el litro. ¿Qué pasó en los últimos 3 meses en Estados Unidos y en Guatemala? Es decir, no me estoy yendo a ejemplos lejanos, son nuestras dos fronteras, los dos países al norte y al sur. En ambos disminuyó prácticamente 20%. En Costa Rica y en Panamá, solo en los últimos 3 meses, la gasolina bajó 30%. Tiene lógica. ¿Con qué se hace la gasolina? Con petróleo. Si el petróleo de junio a la fecha bajó 50%, lo que está ocurriendo en el mundo, es decir, cuando uno ve la tabla completa de países, México está completamente fuera de parámetro. No solo no está bajando, está aumentando el precio de la gasolina. Nosotros llamamos a un debate serio. Corramos modelos, veamos qué puede ser razonable, lo que no puede ser, Ciro, es lo que está sucediendo. ¿Un debate de cuánto tiempo? En todo el mundo subiendo la gasolina de y en 2 México. años. Un debate que el gobierno no quiere tener este debate. Tú lo sabes bien, Ricardo, y van a decir, esta es una estrategia electoral del PAN. Tenga o no razón, es una estrategia que curiosamente la sacan cuando empiezan las campañas. Y haría sentido... Seguramente va a estar en los spots de ustedes, ahora de candidatos. No necesariamente, ¿no? Y haría sentido, Ciro, si no fuera lo que estuviera ocurriendo en el mundo. Es decir, si estuviéramos haciendo un planteamiento irracional, fuera de contexto internacional, es como decir, baja la materia prima básica para generar un producto y ese producto no baja. Se desploma el precio del maíz y el precio de la tortilla sube, pues no haría sentido. En el mundo lo que está ocurriendo es que con la disminución de los precios del petróleo está bajando la gasolina, es facultad del gobierno y nosotros hacemos un llamado a un mínimo de sensibilidad ante esta situación económica tan grave que está viviendo el país. Todavía Banco de México salió hace unos días nuevamente a recortar los pronósticos de crecimiento para 2015, es decir, México requiere un golpe de timón, necesitamos cambiar el rumbo como lo está pidiendo a gritos la gente. ¿8 pesos litro de Premium? Eso es lo que cuesta en la zona Golfo en Estados Unidos. A eso lo compra el gobierno mexicano. Es decir, de todas las goselinerías todo el proceso discutamos el precio de transporte. Sí, estamos 20%. abiertos a una discusión, pero tiene que haber referentes. ¿Cuánto bajó en Estados Unidos y en Guatemala? Más o menos 20% en los últimos 3 meses. En Panamá y Costa Rica más o menos 30%. Bueno, una disminución de esa naturaleza nos pondría más o menos. Pesos, exactamente. 10 pesos litro. Magna y Premium. Ciro, el gobierno debe abrirse a este debate. El gobierno debe abrirse a este debate, nos pondría más o menos por esos precios que tú señalas. Abramos los ojos, veamos lo que está ocurriendo en el resto del mundo, seamos sensibles a que la economía está muy lastimada, la gente no tiene dinero en la bolsa, el índice de confianza del consumidor que publica INEGI ha venido bajando de manera consistente, que es además un indicador que parte de la opinión de quien consume. Se le preguntan a la gente 5 cosas. Casa por casa lo hace el INEGI. Y una de las preguntas centrales es, ¿cómo está su economía? 7 de cada 10 mexicanos, Ciro, hoy dicen, mi economía está peor de lo que estaba hace un año.
Bueno, reaccionemos ante esta circunstancia. Aquí está una propuesta concreta que tiene contexto internacional además. Tenemos que hacer una pausa, te quedas unos minutos más. ¿Cómo no, Ciro? Estamos conversando con el coordinador de los diputados del PAN, con Ricardo Anaya, que baje la gasolina. Pues es una buena propuesta, creo que la explica con mucha claridad, con mucha información, pero pues un gobierno que está desesperado consiguiendo recursos, que está haciendo recortes al gasto, recortes de personal, que ya dijo que ve muy difícil la posibilidad de que vayan a bajar los impuestos en lo que queda de la administración. Pues no lo veo bajando los precios de la gasolina, pero bueno, dice Ricardo Anaya, cuando menos abramos este debate. Nosotros vamos a hacer una pausa y al regresar seguimos con esta conversación. Seguimos conversando con el coordinador de los diputados del PAN, ex presidente nacional del PAN, con Ricardo Anaya, y su propuesta de que si bajó el petróleo, que baje la gasolina. Vamos revisando los precios, se va a vender todo el año la gasolina Magna en 13.57 y la Premium en 14.38. A ver, para el ejercicio vamos a dejarlo 13.50 y 14.50 para el ejercicio. Un peso más la Premium que la Magna. ¿Bajarla a 10 pesos? Sería bajarla muchísimo, sería bajarla a 35% el caso de la Magna. Y vamos a pensar que la Premium bajara, ¿qué? ¿A 11? Yo creo que vale la pena, Ciro, voltear a ver lo que está pasando en el resto del mundo. Doy dos referencias muy concretas. En nuestras fronteras, Estados Unidos y Guatemala, en los últimos 3 meses ha bajado más o menos 20%. Ahí hay una referencia concreta de algo que está sucediendo. La otra referencia, Costa Rica, Panamá, un poco más todavía. Ahí ha bajado hasta 30% en el mismo periodo, en los últimos 3 meses. Aquí el problema, Ciro, son dos visiones francamente encontradas. Desde la discusión de la reforma fiscal, inició este debate. En el PAN lo que sosteníamos era que era una pésima idea que en este momento de dificultad económica se propusiera aumentar los impuestos, porque efectivamente en el corto plazo el gobierno recauda más, pero la realidad es que la economía se vuelve menos competitiva cuando se aumentan las cargas fiscales, hay menos inversión, por consecuencia menos empleo y eventualmente menos pago de impuestos. Reforma fiscal. Ve lo que ha pasado con la reforma fiscal del gobierno del presidente Peña Nieto. Ustedes se opusieron, es un verdadero problema lo que está ocurriendo. El dólar por los cielos, la economía estancada, la inversión extranjera directa en picada, el índice de confianza del consumidor también cayendo. Ahora es la misma discusión, pero además es un asunto de sentido común, porque si toda esa gasolina se estuviera produciendo en México, el debate sería distinto. Más de la mitad, casi el 55% de toda la gasolina no la produce México. Se compra en Estados Unidos. Y me parece injusto que el gobierno mexicano compre un producto a 8 pesos y después lo revenda aquí en el país a casi 14 pesos. Digo, en otro tipo de bienes y servicios estaríamos hablando hasta de algo indebido. Me parece que es verdaderamente injusto. Lo que se debe hacer es, efectivamente, esto tiene que ocurrir de manera gradual. Estamos haciendo un planteamiento responsable. El llamado es a que se abra el debate, pero me parece que ahí están los elementos. ¿Cómo explicar que el petróleo haya bajado de junio a la fecha a menos de la mitad y que la gasolina no solo no baje, sino que siga aumentando a partir del aumento que se dio a principios de año, Ciro? Pues es un buen tema, pero con todo respeto, Ricardo, creo que no van a tener mucha suerte. Bueno, se tendrá que hacer cargo por el discurso del gobierno. El gobierno necesita recursos y no los va a dejar de obtener bajando el precio de la gasolina. Bueno, es nuestra obligación insistir en aquello que primero nos convence y segundo, creemos que es bueno para el país, porque una contrarreforma fiscal que llevamos pidiéndolo meses, regresar el IVA, el impuesto sobre la renta, a las tasas menores que tenía antes, una disminución en el precio de la gasolina, sería un buen mensaje, incrementaría el consumo, nos haría más competitivos, nos haría más atractivos a la inversión productiva y en última instancia se generarían más empleos y la gente tendría más dinero en el bolsillo. Pues convénzalos. Convence a Luis Videgaray, ese es nuestro convence trabajo. al presidente Peña Nieto. Y claro, que cada quien se haga cargo de su posición, porque nosotros cumplimos con hacer un planteamiento serio, responsable, y el gobierno en última instancia se tendrá que hacer cargo de su decisión. Y si el gobierno electoral del PAN, si lo que el gobierno le quiere decir a los ciudadanos es: yo compro la gasolina en Estados Unidos a 8 pesos y después te la vendo a ti a 14 y me parece lo correcto, pues que el gobierno sostenga esa posición frente a la gente.
como se está vendiendo Premium. Bueno, vamos a ver qué suerte tiene esta propuesta. Si baja el petróleo, que baje la gasolina, que dio a conocer ayer el PAN a través de Ricardo Anaya. Vamos a ver cómo les va. ¿Qué pasó, antes de terminar, Ricardo, qué pasó con la Ley General de Agua? ¿Por qué esta reversa? Muy simple. Se asustó la fracción del PRI y por lo visto también la del PAN. No, Se asustaron ante la movilización y la presión. No iban a privatizar el agua. Exactamente. A ver, ese es el punto. Se asustaron. Ciro, la sabiduría popular va construyendo dichos que recogen la propia sabiduría. No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. Uy, pero con ese criterio déjame si de por sí decirte, cuesta un trabajo moverse en este país. En el caso de la ley del agua, en esta reforma que implica una nueva ley, no había absolutamente ningún intento privatizador. Se empezó a generar enorme inquietud, no solamente entre grupos sociales, también algunos grupos académicos en la propia UNAM. La posición del PAN fue: no hay ninguna necesidad de sacar esto de manera atropellada. Lo conveniente es abrir un espacio de diálogo, escuchar a las voces, escuchar a los especialistas, escuchar a los académicos de la UNAM que lo han solicitado. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario, para que se aclaren, se disipen estas dudas. Si hay algo que corregir, pues estemos abiertos a escucharlo. Y si está bien hecho el dictamen, pues entonces eventualmente llevémoslo a discusión y a votación al Pleno. La posición del PAN es una posición de sensatez, de prudencia. Nos parece lógico que, habiendo dudas en torno a esta ley, habiendo señalamientos concretos de que se pretende privatizar, que por cierto el PAN jamás se prestaría a una iniciativa de esa naturaleza, pues se abra un espacio de diálogo, que nos escuchemos unos a otros. Todavía falta mucho para que concluya el periodo de sesiones, es decir, no hay urgencia de que salga mañana o pasado mañana, hay tiempo. Abramos este espacio de diálogo y una vez que las dudas se hayan disipado, vayamos en mejores condiciones a la discusión al Pleno. Ciro, no hay más que eso detrás de haber pospuesto esta votación. Oye, en donde sí habría prisa sería en el Sistema Nacional Anticorrupción, que aprobaron muy bien hace que 3 semanas en Cámara de Diputados, pero llegó al Senado y ahí parece que no tiene mucha prisa. Así es, lo que ocurre es que el Sistema Nacional Anticorrupción está íntimamente relacionado con toda la reforma en materia de transparencia. Hay que recordar que la mejor manera para prevenir corrupción pues es con transparencia, y cuando hay actos de corrupción entra el sistema para castigar a los responsables, eventualmente meterlos a la cárcel. Están ya en la fase final en el Senado, en la discusión de la ley de transparencia, y nosotros confiamos que inmediatamente después entrarán al estudio del sistema anticorrupción y esperemos que esto se apruebe, porque lo que hoy le cuesta la corrupción a México es brutal y nos parece indispensable este sistema pues para poner a los corruptos en su lugar. ¿Sí? ¿Ves interés del Senado en sacar el Sistema Nacional Anticorrupción en este periodo? Sí, lo veo, definitivamente sí. Hemos tenido un diálogo muy intenso, particularmente con los senadores de nuestro partido, pero también con otras fuerzas políticas. Sí lo veo. Han sido muy claros en señalar que creen conveniente concluir su proceso en materia de ley de transparencia e inmediatamente después entrar al estudio de la minuta, que efectivamente, como señalas, ya se aprobó en diputados y ahora está en la Cámara de Senadores. No le podemos fallar al país en esta materia. México realmente tocó fondo en materia de corrupción. Es un planteamiento integral, un sistema verdaderamente autónomo para que haya órganos externos de control que revisen y terceros que sancionen sin ser parte interesada. El objetivo tal es abatir la impunidad, que quien cometa un acto de corrupción reciba el castigo que corresponda. Bueno, pues lo veremos. Muchas gracias, Ricardo. Entonces, ¿sí ves posible un litro de gasolina entre 10 11 pesos? Absolutamente, porque además es lo que está pasando en el resto del mundo. Porque si está pasando en el resto del mundo, no puede ocurrir en nuestro país. ¿10 11 pesos? Sí. Sería buenísimo para ti y para el PAN, desde luego para Pero sobre todo para México, Ciro, para toda la gente. Yo creo que esto no va a prosperar, con todo respeto. Pues nosotros insistiremos. Pese a la lógica, pese a cómo lo explicas, yo creo que no va a prosperar. Insistiremos porque es lo justo y es lo que le conviene al país. Muchas gracias. Gracias a Ricardo Anaya, el coordinador de los diputados del PAN. Gracias por haber estado con nosotros. A ver qué suerte corre esta propuesta, que no es iniciativa, es una propuesta. Incluso tiene un hashtag, lo tienen en redes sociales, lo van a meter ahí. Que baje la gasolina. ¿Ya está como hashtag? Sí, está como hashtag. ¿Y cómo está jalando? Bien, Ciro. Bien. Cuando un planteamiento está bien sustentado,
Cuando hace sentido, pues la gente lo apoya. Nos tenemos que acostumbrar un poco más los políticos a hacerle caso a la gente y a hacer cosas que hagan sentido. Pero ya está entonces, Así es. como hashtag, porque bueno, pensamos que era nada más en la exposición, y hasta ahí vamos a darle también seguimiento a ver cómo está jalando en redes sociales este hashtag, pues muy pegador, muy popular, van a decir que populista, que baje la gasolina. Pero no populista, Ciro, porque si uno revisa lo que está pasando en otras partes del mundo, y segundo, si uno observa, esta circunstancia no se había presentado. Que a mí me digan en los últimos 6 años cuándo en un periodo más o menos prolongado de tiempo hubo una brecha tan amplia entre lo que cuesta la gasolina en Estados Unidos y lo que cuesta en México. Muchas gracias. Gracias, Ciro. Gracias a Ricardo Anaya. Nosotros vamos a hacer una pausa.